Hola, bienvenidos a este video de álgebra lineal, en el cual vamos a estar hablando sobre sumatorias. Entonces, ¿de qué se trata esto? Supongamos que tuviéramos la tarea de sumar los números del 1 al 100, y yo lo quisiera escribir matemáticamente, ¿cierto? No quiero escribir sumemos del 1 al 100, sino decirlo matemáticamente. Entonces, una opción sería decir, bueno, voy a hacer 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8, y en algún minuto nos vamos a aburrir, y alguien va a decir, bueno, pongamos puntito, 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 más 100. Sin embargo, esta notación es ambigua porque no es claro qué pasa ahí entre medio. Entonces, para poder escribir este tipo de sumas de una manera compacta, se introduce una notación de sumatorias, que es lo que vamos a hablar en este video, y para ello lo primero que necesitamos hacer es decir, bueno, ¿cómo vamos a describir listas de números? Entonces, dada una lista de números reales, ¿ya? Las listas las podemos denotar, por ejemplo, por A, nos referiremos a sus elementos como algo así, vamos a decir, mira, la lista A es A1, A2, A3, A4 y así sucesivamente. Y a este número pequeñito que está acá junto a la letra, es lo que le vamos a llamar el índice, ¿ya? Porque indica esencialmente la posición que ocupa el elemento del que estamos hablando en la lista que estamos tratando, en este caso la lista A. Por ejemplo, A podría ser la lista 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15. Si ustedes la miran bien, se podrán dar cuenta que se trata de los números impares que hay hasta el 15. Entonces, en este caso, si A es esta lista, bueno, A1 va a ser 1, A2 va a ser 3, A3 va a ser 5, A4 va a ser 7, A5 va a ser 9, A6 va a ser 11, A7 va a ser 13 y A8 va a ser 15. ¿Ya? Típicamente las listas, más que denotarlas simplemente como A, uno las va a anotar así, va a decir, mira, tengo una lista A sub K, donde el índice K lo coloco afuera también para indicar que es el índice de la lista. Y a veces uno puede complementar esta notación y escribir cosas así. Por ejemplo, uno podría decir A sub K, con K yendo, por ejemplo, desde 0 hasta 100. O podría decir A sub K, con K yendo desde L hasta un L grande. Y esencialmente variaciones de esto mismo, pero siempre lo que van a tratar de hacer es indicar quién es el índice y cuáles son los límites donde se mueve ese índice. ¿Ok? Hay ocasiones en que el valor de los elementos de una lista, por ejemplo, esta es nuestra lista original, o sea, con nuestra lista que estamos tratando, se puede describir como una función de su índice. Por ejemplo, si ustedes se fijan, la lista 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15, yo la puedo obtener, el valor del késimo elemento es 2 veces k menos 1. Por ejemplo, el primer elemento, A sub 1, es 2 por 1, 2 menos 1, 1. El segundo elemento es 2 por 2, 4, menos 1, 3. El tercer elemento es 2 por 3, 6, menos 1, 7. Y así sucesivamente. O sea, esta lista está completamente descrita por esta fórmula que está acá. Y una observación importante es que, más formalmente, a estas listas de números las vamos a llamar sucesiones. Entonces, hagamos un pequeño ejercicio donde vamos a escribir los primeros términos de las sucesiones que aparecen acá. Entonces, la primera que aparece es la sucesión A sub k igual a 2k más 1, cuando k se mueve entre 0, 1, 2 y así sucesivamente. Entonces los primeros 5 términos serían A sub 0, que es por definición 2 por 0 más 1, o sea, 1. A sub 1, que es 2 por 1 más 2, y eso es igual a 3, o sea, perdón, más 1, y ahí sí es igual a 3.
A sub 2, que es igual a 2 por 2 más 1, y eso es igual a 5. A sub 3, que es 2 por 3 más 1, y eso es igual a 7. Y A sub 4, que es 2 por 3, perdón, 2 por 4 más 1, y eso es igual a 9. Es bien interesante, porque si ustedes se fijan, esta sucesión nos describe exactamente la misma lista de números que teníamos antes. Entonces, eso nos muestra que un conjunto numérico, el conjunto numérico de los primeros impares, yo lo puedo describir de distintas formas, dependiendo de la fórmula que yo doy, pero también los límites. Si se fijan en la descripción anterior, estábamos describiendo desde k igual 1, acá estamos describiendo desde k igual 0, ¿sí? Llamándole 0 a la primera posición. Hagamos también el segundo, entonces esto es el 1, hagamos el 2 acá al ladito. Ahora nos dice que a sub k es igual a k cuadrado. Entonces en este caso a sub 0 va a ser igual a 0 al cuadrado, que es 0. A sub 1 va a ser igual a 1 al cuadrado, que es 1. A sub 2 va a ser igual a 2 al cuadrado, que es 4. A sub 3 es igual a 3 al cuadrado, que es 9. Y A sub 4 es igual a 4 al cuadrado, que es 16. Si se fijan, esto corresponde, esta solución de acá corresponde a los números que son cuadrados perfectos, ¿cierto? Enteros que son cuadrados, el 1, el 4, el 9, el 16. Bien, les dejo a ustedes hacer el ejercicio 3 y 4 para que se vayan acostumbrando a la notación y a las sucesiones. Bien, ahora que ya tenemos la forma de describir listas de números, ¿cierto? O sucesiones, vamos a ver cómo podemos notar de forma compacta una suma de muchos números. Y la manera de hacerlo es a través de una sumatoria. Entonces, ahora vamos a considerar que tenemos dada algún conjunto de números, una lista, una sucesión, que vamos a llamar A, que va a ir desde A sub 0 hasta A sub n, ¿sí? Y vamos a suponer que entre 0 y n grande tenemos dos numeritos, un m y un n. Y ese va a ser el trocito que vamos a querer sumar, porque eventualmente no queremos sumar toda la lista, sino que solamente queremos sumar algún trocito. Y esta definición funciona de la siguiente manera, dice, mire, si m es igual a n, o sea, si usted quiere sumar solo un número, bueno, obviamente la suma, esto se lee así, la suma desde k igual m hasta n, de la lista descrita por A sub k, esa suma va a ser igual a sub m. ¿Por qué? Porque estoy sumando un puro elemento. Y eso da, obviamente, el elemento. Y en el caso que m sea más chiquitito que n, lo que nos dice esto es, mire, yo no sé resolver sumas que van desde m hasta n, pero lo que yo sé es que eso tiene que ser igual a la suma hasta un elemento menos, al que le sumo el último que estoy poniendo. O sea, esto es una definición inductiva, si ustedes quieren, en el sentido de que para resolver la suma hasta el momento n, yo primero tengo que haber resuelto de alguna manera la suma hasta el momento n-1, y después a eso le agrego el último elemento que estoy sumando. ¿Ya? Esto es un poquito confuso, pero con un ejemplo queda súper claro. Entonces, supongamos que nosotros queremos sumar los números descritos como k, o sea, a sub k es igual a k, desde 10 hasta 13. Entonces, nosotros no sabemos sumar desde 10 hasta 13, sin embargo, sabemos sumar desde 10 hasta 10. Entonces, si yo quiero sumar la lista, fíjense bien que cuando yo digo a sub k igual a k, con k igual 10, 11, 12 y 13, lo que estoy diciendo es que quiero eventualmente sumar 10 más 11 más 12 más 13. Acá como son cuatro números, no se ve la potencia de la sumatoria, pero para explicar el ejemplo funciona bien. Entonces, ¿qué nos dice nuestra regla? Mire, si usted quería sumar k desde 10 hasta 13, eso va a ser igual a la suma de k desde 10 hasta 12 más 13. ¿Sí? Esencialmente uno dice, bote el último término. Pero resulta que acá todavía tengo que la suma de k de 10 hasta 12 no la sé resolver, porque 12 es estrictamente más grande que 10. Entonces yo le digo, bueno, esta suma de acá va a ser igual a la suma desde k igual 10 hasta 11,
de K más 12. Ah, pero eso tenía que agregarle el 13 que estaba antes, después. Entonces, si ustedes quieren, aquí podríamos poner un paréntesis, para que quede claro lo que estamos haciendo. Ahora, uno dice, bueno, pero resulta que todavía 10 es más chico estricto que 11, entonces yo todavía no sé resolver esa suma. Así que lo que yo digo es, esa suma se va a escribir como la suma de 10 hasta 10. Saco de la suma el último término, fíjense que el 11 lo saqué, lo puse acá. El A sub 11 lo estoy sacando. Y acá podríamos dejar ese paréntesis para enfatizar el orden en que estamos haciendo esta suma. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el minuto en que llego a que el límite inferior de la suma es igual al límite superior, en ese momento vuelvo a mi definición y me dice, mire, si usted quiere sumar de 10 hasta 10, bueno, eso es simplemente la suma de un número, eso es el valor de ese número, que nos queda 10, y técnicamente, acá tenemos varios paréntesis, esto queda así, después tenemos un paréntesis ahí, y después tenemos un paréntesis acá. Ahora, como ustedes bien saben, como la suma es asociativa, esos paréntesis son irrelevantes, y básicamente vamos haciendo la suma, 10 más 11 nos da 21, 21 más 12 nos da 33, y 33 más 13 nos da 46. Entonces, ¿cuál es el valor de la suma desde k igual 10 hasta 13 de k? Bueno, eso es 46, que equivale a decir la suma de 10 más 11 más 12 más 13. Entonces, en resumen, ¿cómo resuelvo yo una sumatoria? Simplemente tengo que mirar y decir, mira, si el límite inferior es más pequeño que el límite superior, lo que tengo que hacer es transformarla en la suma desde el límite inferior hasta el límite superior menos 1 y agregarle a mano el último término. ¿Sí? Y si se fijan, vamos como desenrollando, es el término que uno usa, la sumatoria, hasta que finalmente termina sumando a 2 como siempre lo ha hecho. Entonces, veamos otro ejemplo. Una vez que uno ya entiende la mecánica y una vez que uno entiende que lo que estoy escribiendo acá es exactamente esto que está acá, ya no hacemos todo el camino, sino que simplemente digo, mira, quiero sumar a sub k igual a k por k más 1 entre 4 y 8, entonces digo, bueno, cuando k vale 4, esto es 4 por 4 más 1, 5, es eso. Después, cuando vale 5, voy a sumar 5 por 6. Después, cuando k vale, voy escribiéndola, esto es k igual 4, esto es k igual 5, esto es k igual 6, esto es k igual 7, y esto es k igual 8. Si se fijan, lo que hice fue sumar desde 4 hasta 8 la expresión k por k más 1, k por k más 1, k por k más 1, k por k más 1 y k por k más 1. Todo eso junto me da 220. Ustedes lo pueden verificar a mano. Y, de la misma forma, si yo quiero hacer esta suma, como yo ya sé que el proceso de ir desarrollando simplemente lo que me hace es poner todos los números, como sumando todo este elemento evaluado desde k igual 1 hasta k igual 5, yo sé que va a ser esto cuando k igual 1, k cuadrado es 1, esto es k igual 2, 2 al cuadrado es 4, esto es k igual 3, 3 al cuadrado es 9, esto es k igual 4, 4 al cuadrado es 16, y esto es k igual 5, 5 al cuadrado es 25. Y esa suma da 55. ¿Sí? ¿Y por qué coloco el valor de la expresión? Solamente para enfatizar que en las sumatorias estamos sumando números reales y por lo tanto el resultado va a ser un número real. Nada de qué sorprenderse. Bueno, con todo lo que he dicho hasta ahora, uno se da cuenta que ¿cómo escribo yo de manera formal sumar los números del 1 hasta el 100? Bueno, lo sumo diciendo, mira, quiero que me sumes k, ¿sí? O sea, acá de nuevo estoy diciendo a sub k es igual a k, ¿sí? Y los quiero sumar desde 1 hasta 100, y esta notación es perfectamente formal, no es para nada ambigua, y significa exactamente lo que queremos. Bien. Hasta ahora hemos hablado de qué son las sumatorias, qué significan las sumatorias, pero no hemos dicho nada de cómo se calcula la sumatoria. ¿Cierto? Porque si bien ya contar con una notación que no sea ambigua es útil, sería mucho más útil si de alguna manera pudiéramos calcular estas cosas. Bueno, la forma de calcular sumatoria está profundamente ligada a sus propiedades. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora, las propiedades que cumple estas sumatorias. Y vamos a ver cómo esas propiedades nos permiten calcular algunas de ellas. Un punto importante que, como les decía, dado que la definición de las sumatorias es inductiva,
las demostraciones por inducción van a ser justamente la herramienta que vamos a utilizar para probar las propiedades que ahora siguen. Entonces, las primeras propiedades son realmente sencillas. La primera de ellas es lo que se conoce como una sumatoria de una constante. Supongan ustedes que la lista de números es simplemente una constante repetida, una constante de valor lambda, pero si queremos concretizarlo, imagínense que están sumando 2 100 veces. ¿Sí? Y eso es lo que nos dice la primera propiedad, que si tenemos una constante, y esa constante la estoy sumando desde m hasta m mayúscula, bueno, entonces el valor de esa sumatoria es esto que está acá. Y segundo, que si yo tengo dos listas de números o dos sucesiones, y yo las mezclo, ¿cierto? En una tercera, que es una combinación de ellas, por ejemplo, 2 veces la primera más 3 veces la segunda, bueno, en ese caso, el valor de esa suma, de la suma de la mezcla, es la mezcla de los valores de la suma. ¿Sí? Eh, entonces, eso es lo que vamos a probar ahora. Vamos a partir probando la propiedad 1. Entonces, demostración. Y como les decía, lo vamos a hacer por inducción. Entonces, el caso base. El caso base es cuando m mayúscula es igual a m minúscula. Entonces, uno dice, bueno, la suma desde i igual m hasta m de lambda, bueno, eso sabemos cuánto vale. ¿Y por qué sabemos cuánto vale? Bueno, sabemos cuánto vale porque estoy sumando algo una sola vez, ¿cierto? Esto por definición de sumatoria, eso vale lambda. Ahora, si ustedes se fijan, esto es lambda por m menos m chica más 1. ¿Sí? Entonces, caso base podemos decir m mayúscula es igual a m. Y si se fijan, esto es obviamente lambda por m mayúscula menos m minúscula más 1. Así que la fórmula se cumple en el caso base. Cuando uno está empezando a trabajar con sumatorias, uno mira esta fórmula y dice, bueno, desde m hasta m chica hay m espacios. Perdón, hay m menos m, ¿sí? M mayúscula menos m minúscula. ¿Sí? Sin embargo, no hay que olvidarse que acá el primer elemento lo cuento. Es como que cuento el piso cero, y es por eso que aparece este más 1. ¿Ok? Bien, ahora hagamos el paso inductivo. Paso inductivo. Les recuerdo que eso significa que suponemos que es cierto que la suma desde i igual 1, perdón, desde m hasta m menos 1, por ejemplo, de lambda es igual a lambda veces factor de m menos 1 más m menos más 1, menos, y ahí sí. Y lo que queremos demostrar es que la suma desde i igual m hasta m mayúscula de lambda es igual a lambda veces por m menos m más 1. ¿Ok? Y bueno, en efecto, fíjense que la suma desde i igual m pequeña hasta m grande de lambda, eso es por definición la suma desde i igual m hasta m grande menos 1, ¿sí? Entonces el paso inductivo, i de lambda, perdón, más el término cuando el índice vale m. Pero como acá, cuando el índice vale m, m mayúscula, el término que estamos sumando es constante, vale lambda también, simplemente agregamos un lambda. Y eso que está ahí, si ustedes quieren, es a sub n. Y bueno, ahora por hipótesis de inducción, nosotros sabemos que este primer pedacito aquí, esto que está acá, vale eso que está ahí. Así que por hipótesis de inducción esto es lambda, factor de m grande menos 1, menos m chica, más 1, más este término que está acá. Voy a colocar ese lambda. Y si se fijan, este lambda que está acá va a cancelar ese menos 1. Porque lambda por menos 1 me va a dar menos lambda, más lambda desaparecen. Y con eso
Fíjense que esto queda igual a lambda, factor de m menos m más 1, que es la fórmula que queríamos probar. ¿Sí? Así que la primera fórmula, que es la sumatoria de una constante, quedaría establecida. ¿Qué pasa ahora con la segunda propiedad, que es la linealidad? Entonces, de nuevo, por inducción, vamos a decir si m es exactamente igual, m chica igual a m grande, entonces, ¿cuánto vale la suma de k igual m chica hasta m grande de lambda veces xk más mu veces yk? ¿Sí? Esto por definición es lambda en xm más mu ym, y eso es, por definición, lambda veces la suma desde k igual m hasta m grande, les recuerdo que m grande y m chica son iguales, de xm, más mu veces la suma desde k igual m hasta m grande de yk, perdón, y acá es xk. ¿Sí? ¿Por qué? Porque m chica y m grande son iguales, entonces yo puedo escribirlos como sumatoria o los puedo escribir simplemente como valores. Esa es la definición de una sumatoria cuando sus límites inferiores y superiores son iguales. Así que, si se fijan, esto nos daría el caso base, y ahora lo que vamos a hacer es inducción tomando m más grande que n, entonces vamos a decir paso inductivo, entre paréntesis si m igual a n, esto es el caso base. Paso inductivo, ¿cierto? La fórmula vale para un m hasta m menos 1, y vamos a probar que también vale para m grande. ¿Sí? Entonces ahora, sabiendo eso, vamos a calcular esta suma. Desde k igual a m chica hasta m grande, de lambda veces xk más mu veces yk. Eso es lambda veces la suma desde k igual m hasta m grande de... Perdón, muy rápido, ya. Esto es lo que queremos calcular. Y de nuevo lo vamos a hacer utilizando la definición de sumatoria. Como yo sé que ahora m es estrictamente más grande que m es pequeña, que m grande es estrictamente más grande que m pequeña, eso nos dice que esta suma yo la puedo calcular utilizando su definición como la suma desde k igual m pequeña hasta m menos 1 de lambda xk más mu yk más el término en m grande. Entonces esto más lambda veces xm más mu veces ym. ¿Ok? Pero esto, ahora sí, por hipótesis de inducción, va a ser igual a lambda veces la suma desde k igual m hasta m menos 1 de xk, más mu veces la suma desde k igual m hasta m menos 1 de yk, más lambda veces xk, más mu veces perdón, no, xm, más mu veces ym. Y ahora si se fijan, los términos con lambda son estos dos, los términos con mu son estos dos. Entonces los puedo reunir, ¿cierto? Y factorizar el lambda, y esto me queda lambda veces la suma desde k igual m hasta m menos 1 de xk más xm, más mu veces la suma desde k igual m hasta m menos 1 de yk más ym, y justamente por definición, si yo tengo una suma de xk desde m hasta m menos 1 y le agrego el término xm, lo que yo tengo es lambda veces la suma desde k igual m hasta m grande de xk, más mu veces la suma
desde k igual m hasta m grande de y en k, que era justamente la fórmula que queríamos probar. Así que con eso daríamos por demostrada la primera proposición que nos dice cómo calcular sumas. Entonces, dicho eso, podemos hacer nuestro primer ejemplito, ¿cierto? Entonces hagamos un ejemplito muy sencillo, y si nos preguntamos cuánto vale sumar desde n igual 1 hasta n mayúscula, la constante 1, si se fijan, acá el término que estoy sumando es una constante, no depende del índice. Así que es exactamente lo que habíamos encontrado. Bueno, lo que acabamos de probar nos muestra que esto vale 1 por n grande menos 1 más 1. ¿Sí? O sea, n. ¿Sí? Si yo sumo n veces la constante 1, obtengo n. Eso es obvio, pero la fórmula es consistente. Bien, el segundo conjunto de propiedades de las sumatorias que vamos a estudiar son las que aparecen acá. Entonces, primero que todo, vamos a considerar una sucesión xn y vamos a considerar tres elementos, tres números naturales, m minúscula, m mayúscula y m mayúscula barra, de modo que ustedes pueden ver que están ordenados como ahí aparece. M pequeño es el más pequeño y m barra es el más grande. Entonces, ¿qué nos dice la primera propiedad, que se llama separación en dos sumas? Nos dice, mire, si usted está sumando la lista XY desde m hasta m barra, eso es lo mismo que sumar primero hasta m y luego desde m más 1 hasta m barra. Visualmente uno podría pensar que si estoy sumando 3 más 5 más 7 más 9, la suma completa es evidentemente la suma de ese pedacito más la suma de ese pedacito. ¿Sí? La segunda propiedad es la que se conoce como cambio de índice. Y su significado es el siguiente. Entonces imagínense que ustedes tienen acá la misma suma 3 más 5 más 7 más 9. Entonces, para cualquier j fijo, ¿sí? Vamos a tomar m pequeña igual 1. Tenemos que este de acá va a ser a sub 1, este es a sub 2, a sub 3 y a sub 4. Ahora, fíjense bien que a sub 1 perfectamente es lo mismo que decir a sub, por ejemplo, 8 menos 7. A sub 2 es a sub 9 menos 7. Y a sub 3 es a sub 10 menos 7. Y a sub 4 es a sub 11 menos 7. Entonces yo podría, en vez de sumar, ¿cierto? La suma de desde i pequeña igual 1 hasta 4 de los a sub i es exactamente lo mismo que la suma desde i igual, fíjense bien, m pequeña más j, j acá la estoy tomando igual a 7, o sea, 1 más 7, hasta 4 más 7, de a sub i menos 7. ¿Sí? Y se fijan, eso lo que va a producir es justamente cuando i vale 1 más 7, o sea, 8, me queda 8 más menos 7, es ese elemento que está ahí y sigue siendo el mismo 3. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es el índice que yo uso para describir mi lista, para recorrer mi lista, si yo le sumo una cantidad constante y en vez de partir en m parte en m más j, la suma no me va a cambiar en la medida que a mi lista le diga, bueno, ahora fíjate que mi índice parte en m más j y yo quiero referirme a xm, entonces a cada índice adentro le quito j. La forma memotécnica de recordarlo es lo que resto adentro se lo agrego afuera. ¿Sí? De esa forma seguimos describiendo el mismo conjunto y el valor de la suma no cambia. Ahora lo que acabo de hacer es simplemente una explicación de la idea de estas propiedades, pero ahora vamos a hacer su demostración.
al menos de la primera, ya que la segunda se las voy a dejar como un ejercicio. Entonces, para demostrar la primera, nuevamente vamos a proceder por inducción. Entonces vamos a decir demostración por inducción sobre m grande. Fíjense que acá interviene m pequeña, m barra y m grande. Y es bien interesante, porque la inducción sobre m la vamos a hacer de una forma un pelito distinta a la que están acostumbrados. Es usual que uno haga inducción, ¿cierto?, desde un caso base y vaya avanzando, pero la verdad es que el principio de inducción funciona también en reversa. Y en este caso, nuestro caso base va a ser tomar m grande como m barra menos 1 e ir retrocediendo. Entonces, caso base, m es igual a m barra menos 1. Entonces, si yo me pregunto, bueno, ¿cuánto vale la suma desde i igual m pequeña hasta m barra de los xi? Bueno, eso por definición, nosotros sabemos que es la suma desde i igual m hasta m barra menos 1 de los xi más el elemento xm. ¿Sí? Las sumatorias siempre se trabajan igual. Yo sumo hasta un momento, eso es igual a la suma hasta el momento anterior, más lo último que agregué. Pero resulta que como m barra menos 1 es igual a m, lo que tengo que escrito es la suma desde i igual m hasta m grande de los xi más xm, y eso que está ahí, por definición, es la suma desde i igual m grande hasta m grande, barra, perdón, me faltaron unos barras, de xi. Así que esto va a ser igual a la suma desde i igual m barra hasta m barra de xi, y m barra, si se fijan ustedes, es m grande más 1, así que lo puedo reemplazar aquí mismo para no gastar otra línea. Esto es m grande más 1, que es la misma que m barra, y esa es exactamente la fórmula que queríamos demostrar. Fíjense bien. Yo quería probar que la suma desde m pequeña hasta m barra era la suma hasta m, más la suma desde m más 1 hasta m barra. Así que la fórmula es cierta en el caso base. Entonces, caso base, ok. ¿Ya? Y ahora hagamos el paso inductivo. Entonces, ¿cómo es el paso inductivo? Ahora vamos a decir, miren, que la fórmula es cierta. A ver, lo voy a escribir así mejor. Fórmula se cumple para un m barra estrictamente menor que, perdón, para un m grande estrictamente menor que m barra. Y ahora vamos a demostrar que la fórmula, perdón, que la fórmula se tiene para m menos 1. O sea que esencialmente lo que estoy diciendo es, mire, si usted lo tiene para un valor, puede retroceder un paso. Y como yo ya sé que lo tengo para el valor m barra menos 1, si ahora juego que puedo retroceder un paso, lo voy a tener para el valor m barra menos 2. Y repitiendo eso, el principio inductivo me dice, bueno, va a llegar hasta el valor m minúscula si usted lo necesita. Entonces, ahora escribamos cuánto vale la suma desde i igual m minúscula hasta m barra de los xi. La hipótesis de inducción me dice que es igual a la suma desde i igual m hasta m mayúscula de los xi más la suma desde i igual m más 1 hasta m barra de los xi. Y ahora, por definición de sumatoria, la suma hasta m grande, nosotros sabemos que cualquier suma hasta un m dado es la suma hasta el momento anterior más el último elemento, entonces esto se nos transforma en la suma desde i igual m pequeña hasta m grande menos 1 de xi más el elemento xm más la suma desde i igual m más 1 hasta m barra xi.
Y ahora, si ustedes se fijan, todo lo que queremos hacer es agregar este elemento a esta sumatoria, ¿sí? Porque básicamente acá estoy sumando los xy desde m más 1, y acá tengo el elemento xm, entonces uno dice, ah, pero si yo sumo desde m acá, este tipo va a estar contado en esa cuenta, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces esto va a ser la suma desde i igual m hasta m menos 1 de xy, más la suma desde i igual m grande hasta m barra de los x. Y con eso, en principio, habríamos probado la fórmula también en el caso m-1, y entonces por inducción tendríamos probada la propiedad que se estaba postulando. Sin embargo, todavía no hemos probado que así como podemos quitar el último término de una sumatoria, sacándolo, digamos, por definición de lo que es una sumatoria, también podemos agregar términos por abajo, digamos, desde la izquierda, eh, también, como en este caso, ¿cierto? Que tenemos el término para el índice m mayúscula, tenemos una suma que parte en m mayúscula más 1, y queremos nosotros convertirlo en una suma que parte desde m. Ya eso no hemos probado que es cierto, entonces vamos a hacer esa demostración. Entonces, además, ¿cierto? Vamos a probar lo siguiente. Vamos a probar que xm más la suma desde i igual m más 1 hasta m grande de los xy es igual a la suma de i igual m hasta m grande de los xy. ¿Ya? Eso falta probarlo, ¿sí? Sin embargo, la demostración es muy sencilla. Se procede por inducción, ahora por una inducción clásica, ¿sí? En el sentido que vamos a ir creciendo, entonces esto se prueba por inducción en m barra, ¿sí? Y por inducción en m barra simplemente decimos caso base, m barra es igual a m más 1. Si m barra es igual a m más 1, la suma que tengo es xm más la suma desde i igual m más 1 hasta m barra, que vale m más 1, ¿cierto? De xy, o sea, esto es xm más xm más 1, y eso naturalmente ya sabemos escribirlo como la suma desde i igual m hasta m más 1 de xy, que no es otra cosa que la suma desde i igual m hasta m barra de xy. ¿Ok? Y ahora suponemos paso inductivo, ¿cierto? Para el paso inductivo suponemos que es cierto que fórmula la fórmula vale para algún m barra estrictamente más grande que m más 1, y queremos ver que también vale para m barra más 1. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿cuánto vale xm más la suma desde i igual m más 1 hasta m barra más 1 de xy? Bueno, esto va a ser xm más la suma desde i igual m más 1 hasta m barra de xy más el último término, porque les recuerdo, las sumatorias por definición pueden sacar el último término. Entonces acá me aparece un x m barra más 1. Y ahora, gracias a la hipótesis de inducción, esto de acá va a ser la suma desde i igual m hasta m barra de xy más xm barra más 1, y de nuevo, por definición de sumatoria, esto va a ser la suma desde i igual m hasta m barra más 1 de xm barra más, perdón, de xy. Que era justo lo que queríamos probar, que la fórmula, o sea, dicho de otra forma, xm más la suma desde i igual m más 1 hasta m barra de xy es igual a la suma desde i igual m hasta m barra más 1 de x. O sea, en resumen, a una sumatoria
yo le puedo sacar términos de arriba, o le puedo sacar términos de abajo y sigo obteniendo el mismo valor. ¿Okay? Esto cuando uno lo ve en ejemplos concretos de por qué los números son propiedades bastante evidentes, pero si uno quiere hacer la demostración en general, es preciso hacerlo por inducción. ¿Ya? En realidad esto lo hice solamente para que ejercitáramos un poquito más el principio de inducción. Entonces, como les decía, la propiedad 2 se la puede dejar a ustedes de ejercicio, no es difícil de hacerlo, pero es una manera de que ustedes vayan soltando la mano. Y vamos a pasar a la que probablemente es la propiedad más importante de las tres córdicas, de las sumatorias, que es la propiedad telescópica, y que van a ver que es justamente la que nos permite hacer cálculos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la propiedad telescópica? Nos dice, mire, suponga usted que está haciendo una suma, pero su suma no es solo de xy, sino que está siempre sumando xy menos el anterior. ¿Sí? Uno podría decir que está sumando el incremento de la sucesión. ¿Sí? Si ustedes miran su lista de números, xy menos 1 significa, por ejemplo, x2 menos x1, o sea, cuánto varió desde x1 a x2. Después, x3 menos x2 es lo que varió desde x2 a x3 y así sucesivamente. Si yo sumo todos esos incrementos, la propiedad telescópica lo que me dice que eso es exactamente el incremento total, ¿sí? A la variación total de mi sucesión. Ahora lo voy a hacer primero en algún ejemplo concreto y después vamos a probar la demostración. Entonces imagínense ustedes que tenemos de nuevo la sucesión 1, 3, 5, 7, 9, esto va a ser nuestro A sub k, 9, 11, 13 y 15. Entonces yo digo, bueno, ¿cuánto vale A sub k menos A sub k menos 1? Esto va a valer, en el primer caso, 3 menos 2, ¿cierto? Miren, voy a hacerlo con una tablita mejor. Voy a colocar acá el valor de k, al ladito vamos a colocar cuánto vale A sub k menos A sub k menos 1. Entonces, cuando k vale 2, ¿cierto? Porque esto es k igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como estoy haciendo incrementos, tengo que partir del segundo, no puedo, al primero no tengo nada que restar. Entonces, me va a quedar 3 menos 1, 3 menos 1, o sea, 2. Cuando k vale 3, a sub k menos a sub k menos 1, es lo mismo que decir a sub 3 menos a sub 2, y eso va a ser 5 menos 3, eso también va a ser 2. Y así sucesivamente. Y de hecho, si ustedes se fijan, el incremento que hay entre este y este es 2, 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 entre este y este 2, entre este y este 2, entre este y este 2. ¿Sí? Son siempre los mismos incrementos, se incrementan siempre por la cantidad constante igual a 2. Y si yo sumara desde k igual 2 hasta 8 a sub k menos a sub k menos 1, lo que estoy haciendo es sumar desde k igual 2 hasta 8, ¿cierto? 2. Y eso es una constante, entonces esto va a ser 2 por 8 menos 2 más 1. 8 menos 2 es 6, más 1 es 7, por 2 eso es 14. Y si se fijan, eso es exactamente igual a la diferencia que hay entre el último término y el primero. 15 menos 1 es igual a 14. O sea, aquí en este ejemplo concreto, podemos ver que el incremento total, ¿cierto? La diferencia total en el intervalo es exactamente igual a la suma de los incrementos pedacito por pedacito. La demostración de este resultado nuevamente se hace por inducción, pero antes de hacerlo, hagamos una demostración un poco visual, digamos. Entonces estoy diciendo desde m hasta m de los xy menos xy menos 1. Entonces fíjense, si yo desarrollara mi sumatoria, si la empezara a escribir, lo que pondría yo primero esto es, mira, esto es cuando x vale m, va a ser xm menos xm menos 1. ¿Ok? Pero después, el siguiente paso va a ser más xm, más xm más 1 menos xm. ¿Sí? Porque cuando i vale
m más 1, y menos 1 vale m. Después, cuando i valga m más 2, esto va a ser más x m más 2 menos x m más 1. Y así sucesivamente, y en algún minuto voy a llegar a más xm menos xm menos 1. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y si ustedes notan, este término que está acá con más, acá aparece con menos. Este término que está acá con más, acá aparece con menos. Y va a haber una cancelación. Ese se va a cancelar con ese, este se va a cancelar con este de acá se va a cancelar con el que iría acá, pensémonos, hasta que al final el único que no se cancela es ese que está ahí y este que está acá. Y por eso esta sumatoria nos va a dar xm menos xm chica menos 1. Ahora, naturalmente, esto no es una demostración, entonces ahora hagamos la demostración formal. Y la demostración formal nuevamente es por inducción, entonces vamos a hacer demostración, va a ser una inducción sobre m, y el caso base es m igual m chica. Y en ese caso, la suma desde i igual m hasta m grande de xi menos xi menos 1 es una suma que tiene solo un término, porque los límites son iguales. Entonces esto va a ser simplemente x m chica menos x m menos 1, pero como por definición m chica es igual a m grande, perdón, por hipótesis de definición, tenemos que esto es xm menos xm menos 1, y eso nos dice que el caso base está ok, es exactamente la fórmula que andábamos buscando. Hagamos ahora el paso inductivo. ¿Cierto? Y eso significa que la fórmula vale para un m grande mayor que m chica, y queremos demostrar que es válida, que la fórmula es válida para m grande más 1. Entonces, uno dice, bueno, la suma desde i igual m pequeña hasta m grande más 1 de xi menos xi menos 1, eso es, de nuevo, por definición de sumatoria, la suma hasta el instante m grande, menos más el término, perdón, cuando toma el valor i igual m grande más 1. Entonces esto va a quedar x m grande más 1 menos x m grande más 1 menos 1. ¿Sí? Ahí ustedes pueden ver que esos dos se van. Pero ahora, gracias a la hipótesis de inducción, nosotros sabemos que la suma hasta m vale xm menos xm, perdón. Sí, está bien, xm pequeña menos 1 más xm más 1 menos xm. Y si se fijan, ese término de ahí se va con este de acá, y esto se nos transforma en la fórmula que queríamos probar. Así que con eso queda probada la propiedad telescópica, y hemos establecido la última de las propiedades que queríamos establecer con respecto a su motor. Ahora, ¿por qué es tan importante la propiedad telescópica? Porque nos permite calcular cosas, como vamos a ver con el siguiente ejemplo. Bien, entonces vamos a usar la propiedad telescópica para calcular esta suma que está acá, que fue la suma que motivó toda nuestra discusión. Queríamos sumar los números del 1 al 100. Vimos que eso era equivalente a sumar, ¿cierto?, desde k igual 1 hasta 100, la asociación k. Sin embargo, lo vamos a hacer al tiro para hasta un n genérico. Ahora, la forma en que lo vamos a hacer es bien ingeniosa, ya que explota la propiedad telescópica de una suma que no conocemos. En principio, vamos a tomar la asociación a sub k igual k al cuadrado, que no sabemos su valor. Sin embargo, la propiedad telescópica nos dice que la suma desde k igual 1 hasta n de k cuadrado menos k menos 1 al cuadrado, o sea, el término késimo menos el anterior, eso es igual a el último en el cuadrado menos el primero, ¿cierto? Cuando k vale 1, que sería 1 menos 1 al cuadrado, o sea, n cuadrado. ¿Ok?
Y ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿y cómo eso nos ayuda? Bueno, esto nos ayuda porque, por otro lado, si yo hago el cálculo de cuánto vale la suma de k cuadrado menos k menos 1 al cuadrado, eso es la suma desde k igual 1 hasta n de k cuadrado, y ahora desarrollamos ese otro cuadrado, esto es menos cuadrado binomio primero al cuadrado, sería menos el doble el primero por el segundo, pero como hay un menos afuera, nos queda más dos veces k, menos el segundo al cuadrado. Eso nos hace un menos 1. Y si se fijan, mágicamente los términos al cuadrado desaparecen y solamente nos sobrevive 2k menos 1. O sea, esto es igual a la suma desde k igual 1 hasta n de 2k menos 1. Y si ustedes se fijan, ahora estamos exactamente en la situación donde teníamos un elemento que está acá, que es la combinación de dos elementos, 2 veces k menos 1, y la propiedad lineal de la sumatoria nos dice que esto va a ser entonces 2 veces la suma desde k igual 1 hasta n de k, que es justamente la que andamos buscando, menos la suma desde k igual 1 hasta n de 1. Pero esta suma que está acá, nosotros la calculamos. Esa suma es simplemente 1 por n menos 1 más 1, o sea, n. Y esto nos dice, fíjense bien, que esto va a ser 2 veces la suma desde k igual 1 hasta n de k menos n. Pero nosotros sabíamos, además, que esta sumatoria era igual a n cuadrado, gracias a la propiedad telescópica. Entonces, esto no implica que 2 veces la suma desde k igual 1 hasta n de k menos n es igual a n cuadrado, y eso es lo mismo que decir que la suma desde k igual 1 hasta n de k es igual a n cuadrado más n dividido por 2. Y eso típicamente lo van a encontrar como n por n más 1 dividido 2. Por ejemplo, la suma desde k igual 1 hasta 100 de k va a ser igual a 100 por 101 dividido 2, eso es 50 por 101, y eso es 5050. ¿Ok? Y aquí vemos cómo la propiedad telescópica nos permite calcular sumas. Yo les dejo a ustedes el desafío de calcular la suma de los cuadrados. ¿Sí? Eso es un súper buen ejercicio y es esencialmente repetir la misma idea, pero le permite a uno ir soltando la mano con este tipo de cálculos. Bien. Para terminar este video, vamos a hablar muy brevemente sobre lo que se llaman sumatorias dobles, que suena el doble de complicado, pero la verdad es que no, es bastante sencillo. Entonces, ¿de qué se trata esto? Nosotros ya sabemos que si yo tengo una secuencia de números a sub 0 hasta a sub n, yo puedo definir la suma de todos ellos simplemente, ¿cierto? Y notarla de manera no ambigua como esto que está acá. ¿Sí? Hemos definido el concepto sumatoria para ese tipo de números, para ese tipo de listas. Ahora, ¿qué pasaría si cada uno de estos números fuera a su vez el resultado de una sumatoria? Entonces, por ejemplo, para cada k, a sub k es igual a la suma desde j igual 0 hasta algún valor n sub k de una secuencia b sub kj. Entonces, se fijan, k está fijo y j es el que se mueve. ¿Sí? Y si eso fuera cierto, esto que tengo escrito acá, ¿cierto? Esa suma de los a sub k, yo la podría escribir también como una suma, ¿cierto? Desde k igual 0 hasta n, desde j igual 0 hasta n sub k, de b sub kj. Y esencialmente, de esa manera muy natural, veo que surgen sumatorias dobles. Entonces, ¿cómo trabajo yo una sumatoria doble? Bueno, como una sumatoria dentro de una sumatoria, y siempre recordando que la sumatoria hasta un nivel es igual a la sumatoria hasta el nivel menos 1 más 1. ¿Sí? No es mucho lo que vamos a usar de sumatorias dobles, pero es importante que lo tengamos ahí a la mano, o sea que nos acordemos, especialmente para nuestro capítulo de estudio de matrices. Ahora, hagamos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, miren ustedes, estamos sumando para k igual 1 hasta 3,
la suma desde j igual 0 hasta k de k por j. Entonces, cuando k vale 1, esto es k igual 1, cuando k igual 1, yo sumo para j desde 0 hasta k, o sea, fíjense que es k, el k está fijo, y el j va desde 0 hasta 1, porque el j va desde 0 hasta k, y en este caso k vale 1. Cuando k vale 2, fíjense bien, yo sumo, ahí tengo j igual 0, j igual 1, j igual 2. Estoy multiplicando el valor de k, que está fijo en 2, por los distintos valores de j. Y cuando k vale 3, lo mismo, multiplico el valor de k, que está fijo, por los distintos valores que va tomando j. Y si se fijan, eso lo hago igual que antes, ¿sí? No hay ninguna diferencia. Para K, una vez que fijo K, cada pedacito es una sumatoria en sí misma y la resuelvo como las sumatorias que ya vimos. ¿Ok? Ahora, si ustedes se fijan, nosotros podríamos calcular cuánto vale esta sumatoria, ¿sí? Y lo podemos hacer a mano, o sea, esto es 1 por 0, todo lo que va con 0 desaparece, ¿cierto? Esto nos aporta un 1, esto es 2 por 1, 2, 2 por 2 son 4, así que esto nos aporta un 6, y este nos aporta un 3, un 6 y un 9, 3 más 6 son 9, más 9, 18, así que esto es 18 más 7, eso es igual a 25. Sí, la sumatoria vale 25, nunca hay que olvidarse que la sumatoria es un número, ¿sí? Al final del día es un número. Una forma difícil de escribir 25 es escribirlo como la doble suma que está escrito acá. Sin embargo, nosotros podríamos calcularlo de otra manera. Fíjense bien, esto es la suma desde k igual 1 hasta 3, de la suma desde j igual 0 hasta k, de k por j. Y lo primero que tenemos que notar es que para esta suma, el índice es j. K es una constante para esta suma, ¿sí? Y eso se nota acá, fíjense que en cada suma, k estaba multiplicando todos los números que iba tomando j. Entonces, eso es exactamente igual, gracias a las propiedades que hemos demostrado, a la suma desde k igual 1 hasta 3, de k veces la suma desde j igual 0 hasta k de j. ¿Y cuál es la gracia? Que esta suma desde j igual 0 hasta k de j nosotros sabemos cuánto vale. Fue porque la calculamos en el paso anterior. Esto es la suma desde k igual 1 hasta 3 de k por, esto es k más 1 por k medios. Y si se fijan, ahora el medio lo podría factorizar si yo quisiera. Esto es un medio, la suma de k por k, eso es k cubo, desde k igual 1 hasta 3, más k cuadrado. ¿Sí? Ahora, esa suma de los cubos y los cuadrados la hemos calculado con fórmula, así que vamos a dejar el ejercicio hasta acá, o podemos, fíjense que esto va a ser un medio, y desarrollamos la segunda, son solo 3 términos, entonces va a ser, cuando k vale 1, esto es 1 más 1, más cuando k vale 2, k al cubo es 8 más 4, más cuando k vale 3, k al cubo es 3 por 3 son 9, 9 por 3 27, más 9. ¿Sí? Entonces, ahora, si sumamos todo eso, se van a dar cuenta que nos queda 2 más 8 son 10, más 4 son 14, y 27 más 9 son 36, 36 más 14 son 50, así que esto es 50 dividido por 2, eso es exactamente igual a los 25 que habíamos encontrado antes. ¿Ok? Ahora, ojo, que aquí es bien importante notar que en este caso el límite de la sumatoria interior dependía del índice exterior. Eso no siempre va a ser el caso, pero también puede ser. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio parecido, pero más simple, porque fíjense bien de que en este caso los límites de las sumas son independientes. Entonces, nuevamente, vamos a hacer el cálculo, y esto nos va a quedar que la suma desde k igual 1 hasta n, de la suma desde j igual 1 hasta n de k por j, nuevamente, para esta sumatoria interior k es una constante, entonces se nos transforma en la sumatoria desde k igual 1 hasta n de k, multiplicado por la sumatoria desde j igual 1 hasta m de j.
Y eso que está ahí ya lo resolvimos, nosotros sabemos cuánto vale. Esto va a ser la suma desde k igual 1 hasta n de k por m más 1 medios. Fíjense bien que ahora esta m es una constante para el índice, así que puede salir de la sumatoria. Así que esto es m por m más 1 medios la suma desde k igual 1 hasta n de k. Y eso, de nuevo, lo conocemos porque es la suma de los k, entonces nos queda n por n más, perdón, nos queda m por m más 1 medios, multiplicado por esta suma, que es a su vez n por n más 1 medios. Y ahí habríamos calculado esta suma, que nos salió más fácil. ¿Por qué? Porque los índices de la sumatoria no dependían del otro índice, ¿sí? La sumatoria era esencialmente independiente. Ahora, para terminar esta clase, o casi para terminar esta clase, vamos a hacer la única proposición y la única propiedad que necesitamos de las sumatorias dobles, que en realidad es una cuestión bastante natural, y que nos dice que si yo tengo un conjunto de números, esencialmente una tabla, ¿sí? Fíjense que cuando K y J se mueven, es como que tengo una tabla donde tengo filas y columnas, y esta cajita de números, si yo sumo primero por filas y después sumo todos esos consolidados por columna, el valor total es el mismo que si sumo primero por columnas y después el consolidado, eso lo consolido fila a fila. ¿Ok? Entonces, y eso lo que nos quiere decir, en otras palabras, es que si yo estoy sumando los AKJ, fíjense bien, con límites que no dependen del otro índice, o sea, acá los límites son independientes, sumar primero sobre J y después sobre K es exactamente lo mismo que sumar primero sobre K y después sobre J. ¿Ok? Entonces, al igual que antes, esto lo vamos a hacer por inducción. Entonces, demostración por inducción sobre, en este caso, sobre n. ¿Ok? Entonces, el caso base, n igual 1. Cuando n vale 1, tengo la suma desde k igual 1 hasta 1, de la suma desde j igual 1 hasta m, de AKJ. Cuando tengo solamente una sumatoria que tiene un elemento, por definición eso es el valor que toma el elemento. Así que esto va a ser la suma desde j igual 1 hasta m de AKJ. En este caso, reemplazamos el valor k por 1, ¿cierto? A1j. Y de nuevo, por definición, A1j, yo lo puedo escribir como la suma desde k igual 1 hasta 1 de AKJ. ¿Sí? Si se fijan, usé la definición de sumatoria dos veces. Primero, con el k afuera, y luego con el índice k adentro de la sumatoria con respecto a j. ¿Sí? Entonces esto nos dice que el caso base está ok, la fórmula es cierta. Yo puedo cambiar el orden de sumatoria, cuando en realidad la sumatoria no es una sumatoria doble, porque tengo solamente uno de los índices vale 1, ¿cierto? Uno de los límites vale 1. Ahora vamos a hacer el paso inductivo, ¿cierto? Entonces vamos a asumir que la fórmula vale para n, y vamos a probar que vale también para n más 1. Entonces eso nos dice que la suma desde k igual 1 hasta n más 1 de la suma desde j igual 1 hasta m de a sub kj, de nuevo uso la definición de sumatoria, independiente de lo que está acá adentro, esto va a ser siempre la suma desde k igual 1 hasta n de lo que está dentro, en este caso una sumatoria de j igual 1 hasta n de akj, más el término cuando evalúo en k igual n más 1, así que esto nos queda la suma desde j igual 1 hasta m de a sub n más 1 j. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, nosotros sabemos que para el caso de inducción, ¿cierto? Que la fórmula vale para n, entonces por hipótesis de inducción, esto va a ser la suma desde j igual 1 hasta m, de la suma desde k igual 1 hasta n de akj, más la suma desde j igual 1 hasta m de a n más 1 j. ¿Y cuál es la gracia? Que ahora si se fijan, tengo la suma de dos sumatorias. ¿Sí? Eso piénsenlo como un BK, un BJ, perdón,
y acá tengo algo que estoy sumando sobre j, sumando sobre j, sumando sobre j. La linealidad de las sumas me dice que esto va a ser igual a la suma desde j igual 1 hasta n, de la suma desde k igual 1 hasta n de akj, más a n más 1 j. Y ahora, nuevamente por definición de sumatoria, lo que estoy haciendo ahí es a una sumatoria agregarle un término por arriba, así que eso es lo mismo que la suma hasta un elemento más. Así que esto se me transforma en la suma desde j igual 1 hasta n, de la suma desde k igual 1 hasta n más 1, de a sub kj, y con eso terminamos la demostración. Así que, como pueden ver, las sumatorias dobles se tratan exactamente igual que las sumatorias simples, y en el caso de los límites de integración, perdón, de sumación, no dependan del otro índice, uno las puede dar vuelta y sumar en el orden que uno. ¿Ok? Bien. Y ahora sí, para cerrar la clase, les dejo esta lista de ejercicios, que es una lista muy sencilla, en el que básicamente solo les pido desarrollar las sumatorias, o sea, escribirlas. Por ejemplo, la primera sería 1 dividido por 1, más 1 dividido por 2, más 1 dividido por 3, hasta i igual 10, y calcular su valor numéricamente. Es un ejercicio muy sencillo para, primero, acostumbrarse a la notación de las sumatorias, y segundo, no olvidar que las sumatorias representan un número real. ¿Ok? Aunque sean fórmulas muy complicadas, no dejen de representar un número real. Bien, con eso terminamos este video. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en clase.